Vamos a volver a nuestro archivo JavaScript y ver un ejemplo real de cómo funcionaría esto en acción. Hasta ahora lo veníamos escribiendo todo en la consola, pero era más que nada para mostrar rápidamente cómo funcionaba cada elemento, pero ahora lo vamos a consolidar todo en un archivo que tenga un programita simple y que nos muestre, digamos, cómo podemos agregar funcionalidad con JavaScript. Entonces, teníamos nuestro HTML, que decía dentro de JavaScript y estaba vinculado usando el tag script a un archivo JS que habíamos creado que se llama script.js. Y acá en este script.js es donde vamos a escribir nuestro código. Voy a hacer algo bien sencillo que es lo siguiente. Voy a crear una variable que se llame nombre usuario y acá lo que habíamos mostrado antes era vamos a usar un método predefinido que se llama prompt, lo acabamos de ver, donde nos permite preguntarle al usuario cosas y que el usuario nos devuelva un valor. Entonces vamos a decirle cómo te llamas. Y esto lo que va a hacer entonces es JavaScript. Acá es muy importante, voy a reforzar siempre el tema de pensar secuencialmente. Cuando abramos el HTML, lo que va a hacer el navegador es va a empezar a leer de arriba hacia abajo. Cuando, digamos, cuando llegue, lea el tag script, va a ir, va a ver que va a estar vinculado a un script JS, va a saltar a ese archivo y va a empezar a leer este archivo de arriba hacia abajo secuencialmente también. Y va a ir ejecutando este código JavaScript. Entonces, lo primero que va a ver es, va a haber let nombre usuario, o sea, ok, tengo que crear una variable que se llame nombre usuario, la va a almacenar en su memoria, o sea, va a dejar un espacio en la memoria del browser. Todo esto ocurre acá adentro, ¿no? Adentro del navegador, ¿sí? El navegador nos muestra una cosa, pero además tiene una memoria, es un programa que tiene memoria donde va a almacenar variables y un montón de código que va a ejecutar a la hora de correr la página. Entonces, este nombre de usuario va a quedar grabado en la memoria del browser, del navegador, y lo siguiente que va a hacer es va a decir a esta variable que estoy definiendo le tengo que asignar un valor. Perfecto, ¿qué valor le tengo que asignar? Y ahí ve esta función. Cuando ve esta función, lo que hace es la ejecuta, porque lógicamente primero va, digamos, una vez que encuentra el operador igual, que es el de asignación, va a decir, bueno, yo acá de este lado derecho tengo que llegar a un valor final, tengo que ejecutar todo lo que haya acá hasta llegar a un valor final, que es el que voy a guardar el nombre de usuario. Entonces cuando ve este prompt lo ejecuta. Le pregunto al usuario, ¿cómo te llamas? El usuario nos va a devolver algo. Imaginemos que nos dice, por ejemplo, no sé, Pepa. Y ese valor, digamos, esa respuesta se transforma en el string Pepa y el string Pepa queda guardado en nombre de usuario. Bien, entonces vamos a ver un poco en acción cómo funciona eso. Y ahora en realidad, perdón, si lo ejecuto no, digamos, va a aparecer, muy importante, acá hay un ejemplo clave de por qué hay que guardar. Recién actualicé y no pasó nada. ¿Por qué? Porque me había olvidado de guardar. Siempre, siempre es importante mirar la pelotita. Entonces guardo y ahora sí, actualizo. ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas? Le voy a poner, no sé, Claudia, cualquier cosa. Vuelvo y en realidad, digamos, acá no hice nada más con ese valor. Lo que ocurrió es que en la memoria el navegador guardó ese valor, pero no lo estoy usando para nada más. De hecho, si yo abriera la consola y le dijera, digamos, acá empezamos a ver un poco los usos que tiene la consola. Si yo abriera la consola y le pregunto al browser cuál es el valor que hay en nombre usuario, ven que me va a decir Claudia, pues lo tiene guardado en su memoria. La consola acá nos permite interactuar con el browser y preguntarle, ¿qué pasó acá? Cuando el archivo se leyó y se ejecutó, el browser nos mostró el cartel, guardó el valor que nosotros le dimos en la variable de nombre de usuario y la conserva en su memoria. Todavía no lo usamos para nada más, pero esa variable está ahí guardada, está en la memoria. Si yo le pregunto a través de la consola al navegador, che, ¿cómo se llama o qué valor hay en la variable de nombre de usuario? Me dice Claudia, que es lo que respondió el usuario. Entonces, nosotros lo que podemos hacer ahora es complejizar un poco más el código y yo podría agregar un alert, por ejemplo, que es, vimos que era un comando, una función que tiraba un cartel con un mensaje para el usuario y podría decir bienvenido y acá podemos usar el arroba
por si hay un hombre o una mujer. Y acá, ¿qué podemos hacer? Acá podemos ejecutar código. Siempre JavaScript nos permite ejecutar código en todo el archivo, digamos. Entonces yo podría decir, yo guardé el valor del nombre del usuario acá en esta variable y después lo puedo utilizar. Puedo decirle alert bienvenido o bienvenida con un string y concatenarlo a lo que haya en nombre de usuario. Entonces ahora lo que va a pasar es que automáticamente le pregunto al usuario su nombre y cuando me lo dice lo saludo de manera automática. ¿Sí? No hay que escribir a mano el nombre de cada usuario, sino que ya está preprogramado. Acá para ver un poco cómo sería una ejecución, si yo dijera esto, cuando lo ejecute, por ejemplo, si lo ejecuto, se va a crear la variable, le va a hacer la pregunta, el usuario nos responde, por ejemplo, Miguel. Ahora Miguel está guardado en nombre de usuario, cuando sigue ejecutando el código llega una alerta y dice, ok, tengo que mostrarle al usuario lo que hay acá, ¿sí? Lo que derive de esta operación. Esta operación tiene dos partes, un string que tengo que concatenar con una variable. Ok, entonces resuelvo la variable, tengo que ir resolviéndolo de a pasos. ¿Qué hay en nombre de usuario? Se fija y hay un string que dice Miguel. Muy bien, entonces ahora ya tiene dos strings que puede concatenar, los une y finalmente ya tiene un único valor acá adentro y ejecuta alert con ese único valor. Entonces esa va a ser la dinámica que use JavaScript cada vez que vaya leyendo y ejecutando un código. Es muy importante tratar de enfocarse en pensar secuencialmente y en pensar todo el tiempo qué está pasando paso a paso, ¿sí? Cuando vemos una variable, tener bien en claro que cuando se ejecuta el código, esa variable se va a reemplazar por un valor. Entonces, simplemente nosotros la usamos para ver y entender a qué va a pasar, pero al final, cuando se ejecute, acá va a haber un valor que es lo que esté guardado en la variable y eso es lo que se va a ir resolviendo hasta tener un valor final, que es, por ejemplo, en este caso, lo que nos va a mostrar el alert. Entonces, bueno, es muy importante agarrar ese hábito. Vamos a guardar, ya desapareció la pelotita, voy a recargar la página, entonces cuando recargue la página se va a volver a leer todo el código y se va a volver a ejecutar y vamos a ver qué pasa. Ahí, claro, mira, fíjense, yo lo actualicé y dice bienvenido Miguel. ¿Por qué? Porque lo escribí a mano, ¿sí? Lo había escrito a mano, si yo lo escribo a mano este código ya está fijo, siempre es un string. Entonces por eso nos interesaba la posibilidad de usar el prompt, porque nos da la flexibilidad de que le pregunta algo al usuario y nos permite como automatizar la respuesta en base a lo que diga el usuario, ¿sí? Recién, digamos, si estaba escrito a mano es lo que se llama hardcodear, o sea, hardcode es como escribir un código duro que no cambia. Si yo le dejaba escrito a Miguel, siempre que actualizaba esta página iba a decir Miguel, Miguel, Miguel. Ahora si le damos esta función, cada vez que actualice la página y la cargue, me va a preguntar y yo voy a poder poner, por ejemplo, Catalina. Aceptar y me va a decir bienvenida Catalina. Si lo vuelvo a cargar, puedo decir Santi y me va a decir bienvenido Santi. Entonces de esta manera vemos que usando funciones, usamos funciones para hacerlo dinámico, usamos variables para guardar las respuestas y después esas variables las reutilizamos más adelante en el código, vemos que ya se empieza a hacer una página interactiva y esto obviamente abre la puerta a la posibilidad de construir sistemas súper complejos que tienen miles de variables que interactúan y que hacen montones de cosas. Entonces ya empezamos a ver un poco en la realidad un ejemplo de cómo nos sirve todo esto que usamos.